grupos armados que nacen como delincuentes comunes, que secuestran, que violan. La situación es absolutamente trágica. Irak ya prácticamente como tal ya no existe. Esperemos que su pueblo vuelva a recuperarlo, ¿no? No perdamos la esperanza. Esto que digo no existe, es más... Este es Irak. O sea, hemos ido a liberar Irak de un dictador sanguinario y hemos entrado en sus casas y hemos detenido a la niña pequeña, le hemos puesto así y posiblemente nos la llevamos. O casi seguramente. Hasta el niño ahí. Estas señoras están aterrorizadas, se llevan su dinero, sus bienes, todo, y a sus mujeres. Hay una película que se llama... a ver si me acuerdo el nombre. Yo me acuerdo que hace como 9 años recibí una noticia, una información de que en Irak unos soldados, esto como la punta de iceberg, unos soldados habían entrado en una casa, habían 5 o 6 soldados, habían violado, habían encerrado a los padres y 2 niños pequeños en una habitación, habían violado a una niña de 10 años en grupo, luego matan a los padres, vuelven a violar a la niña, luego le matan y luego prenden fuego a la casa. Yo recibí esta noticia y lo pasé a una señora periodista que conocía, que me había hecho varias entrevistas, que se llama Montserrat Domínguez, ahora está en la radio, estaba antes en Telecinco. Le dije, mira, tengo esta noticia, si puedes de alguna manera darlo. En aquel momento era el momento de la euforia de la guerra contra el terror y tal. Dijo, es que no podemos confirmarlo, no lo puso. Entonces, años después, los médicos de un hospital y los testigos, incluso alguna persona posiblemente del propio ejército norteamericano, sacó la noticia y hay un documental sobre esta película que se llama... bueno, no me acuerdo, pero existe. Mirad la historia, poned la historia en internet, en Google, aparecerá el documental hecho por un americano. Y detuvieron a 2 soldados y luego los soltaron, porque los soldados americanos tienen impunidad, pero legalmente, ¿eh? De hecho, Estados Unidos ha dicho a Irak que le va a ayudar contra el Estado Islámico si mantiene la impunidad de sus soldados. O sea, si cometen alguna barbarie, nadie podrá llevarles ante los tribunales. Estas son algunas imágenes censuradas por Bush y Obama de la violación colectiva a las mujeres iraquíes. Y he puesto las fotos menos agresivas. ¿Y qué ocurre con esta? Pero no solo con estas, he puesto también la imagen de esta señora que es una soldada norteamericana en Irak. Ella, junto con otras 1.500 mujeres, más o menos, soldadas que han estado dentro de las tropas norteamericanas en Irak, ellas, las compañeras, habían sido violadas por sus compañeros liberadores. Oiga, si estos violan a sus compañeras, ¿qué van a hacer con las que están ahí fuera? Entonces esa señora denunció. Bueno, ahora en este momento lo que ha sacado Obama adelante es que no haya ninguna mujer en las bases militares de Estados Unidos en Irak. Vale, fenomenal. Así acabamos con el problema. Pues que se abastezcan los soldados buenos, nuestros boys, dicen nuestros chicos, de las mujeres de la región. ¿Y sabéis lo que hacen? Las bandas de tráfico de mujeres les llevan a los hombres estamos hablando de... ¿Cuántos son los americanos que ahora están en Afganistán? En Irak, cerca de 55.000 norteamericanos, hombres, están en Irak. Y tienen necesidades sexuales, perfecto. ¿Y qué hacemos? Llevamos las mujeres filipinas, les engañamos, decimos que tendrán trabajo en Qatar, por el Mundial de Qatar, necesitan limpiadoras y cocineras y tal, les metemos en el avión y aterrizan en la base militar de Estados Unidos en Irak. Algunas han huido, lo han denunciado, está en internet con varias denuncias, Amnistía está con una denuncia. O sea, es brutal, no sabemos absolutamente nada de todo lo que sucede debajo de estos fuegos artificiales que están lanzando en la región. Y este es el resultado de los bombardeos de Irak en Irak. Estas son Irak, ¿no? Estas imágenes son... mi madre, porque yo soy de la zona más o menos cerca a la frontera con Irak, vivía en Persa, la zona persa, Shiraz. Entonces hay muchas refugiados iraquíes que se acercaron después de los bombardeos, entraron en Irak. Entonces van a los hospitales, han sido alojados en diferentes campamentos, en casas y tal.
Mi madre decía que en los hospitales de Shiraz nacen trozos de carne. O sea, no tienen ojos, o tienen un ojo, tiene 4 manos. Digo, ella no sabe, pero es que está hablando del síndrome de Hiroshima. O sea, que ahí han utilizado qué cantidad y qué tipo de bombas han utilizado, que justamente, incluso después del año 91, lo llamaron síndrome del Golfo, porque había unos síndromes, unas enfermedades que cogían los propios soldados americanos y británicos que no sabían de dónde venían. Oiga, pues sí, imaginaos lo que ha padecido estos pueblos, ¿no? Que nadie ni siquiera ha investigado. ¿Qué pasa? Este es Irak, este es Siria. Este es Siria. Siria, desde el año 2007 ha habido un plan preparado para destruir, no para destituir a Bashar al-Assad, que es un dictador, vale, pero oiga, no es peor que Arabia Saudí. En las plazas públicas de Arabia Saudí, cada viernes decapitan a 3 o 4 personas como mínimo. En Yemen, otro país protegido por Arabia Saudí, por Estados Unidos, no solo esto, sino luego los crucifican. O sea, cuelgan los cadáveres en las plazas públicas. No hemos visto ninguna imagen, si no tendríamos que atacarles para civilizarles, obviamente. Pues en Siria, el plan ha sido un plan israelí, obviamente, porque el interés principal sobre Siria es de Israel. Estados Unidos no tiene un interés concreto. Tiene algo de petróleo, algo de gas, por sí la costa de Siria tiene gas, pero esto lo quiere Israel. Israel es un pequeño país poderoso que necesita de 3 elementos para ser grande, ¿no? Que es territorio, agua y petróleo. Y todos esos 3 elementos están en otro lado, están fuera de sus fronteras. Están en Líbano, en Siria, en Palestina. Y por lo tanto, está expandiendo su fuerza ahí. Desde el año 2007, Estados Unidos ha intentado derrocar a Bashar al-Assad para poder controlar la situación ahí. No ha podido, ha tenido un plan A, un plan B. Lo que ha hecho es imponerle una guerra de desgaste, bombardearle o a través de estos grupos militares islamistas que los lleva de Afganistán a Irak, de Irak a Libia. Estos de Estado Islámico son los mismos que mataron a Gaddafi. Pero no solo mataron a él, sino mataron también al embajador de Estados Unidos en Benghazi. Son así de salvajes. No por ser islámicos, sino por ser mercenarios. No son islámicos, a ver. Ellos son de tantísimos millones de parados, desarraigados, excluidos de Oriente Medio, que a quien les pague lucharán en su banda. Y el sueldo no es nada, no es ninguna limosna. Estamos hablando de entre 300 hasta 1000 euros al mes, dependiendo de la cabecera o si es un peón, para unas personas que no tenían prácticamente nada. Pues han dejado el país así. Esto es Siria, uno de los paraísos de Oriente Medio, ahora está así, entre mujeres, niñas, que es, bueno, brutal. Se habla de que han muerto cerca de 100.000 personas, cerca de 8 o 9 millones de personas han huido de sus casas, eso sí, algunos incluso fuera del país, están en los campos de refugiados de Jordania, de Turquía, pero el problema de las mujeres no termina en huir de las zonas de guerra. Es que en los campos de refugiados también son violadas. A cambio de un plato de comida para su hijo, porque las comidas están racionadas, porque Turquía ya tiene cerca de 1 millón de refugiados, pues tienen que hacer algunos favores sexuales al jefe del refugio para que atienda al hijo. Oiga, Naciones Unidas, por favor, pongan una mujer como dirigente del refugio. No tiene por qué ser un hombre. Con fáciles mecanismos podrían al menos paliar un poco el dolor. Esto es Siria. Y todavía no hemos visto los graves asesinatos que hay. En Siria también hay otro problema de gasoducto, porque el petróleo y gas nunca puede estar ausente, y es que Arabia Saudí y Qatar quieren trazar un gasoducto desde sus territorios para pasarlo de Siria al Mediterráneo, ¿vale? Y eso es una cosa muy curiosa que ha ocurrido hace poco. El que Qatar, un minúsculo país, se meta en una gran guerra tiene algo que ver con que Estados Unidos está produciendo gas esquisto. Sabéis que hay unas piedras, rocas, lo que están haciendo en Canarias, ¿vale? O sea, a través de presión en subterráneo, entonces producen gas. Esto provoca terremotos, todo es contaminación y todo eso. Pero lo que ha hecho Estados Unidos, ha hecho eso de tal magnitud, tal amplitud, que de un importador de petróleo y gas ahora es capaz de exportar gas y petróleo. De hecho,
ha prometido a los europeos que si Rusia no les pasa gas, Estados Unidos les pasará gas. Lo que pasa es cómo no se sabe, porque no se puede trazar el gasoducto. ¿Qué ocurre con Qatar? Qatar era vendedor de gas a Estados Unidos. Estados Unidos lleva un año sin comprar el gas qatarí. Entonces los qataríes han buscado, a través de este gasoducto, han pensado que bueno, podemos hacer esto y llevar nuestro gas al Mediterráneo, por lo tanto a los países europeos. Irán tenía una alternativa, o sea, este proyecto de gas qatarí y su inversión junto con Arabia Saudí en este Estado Islámico, porque los financian ellos, es para sabotear un proyecto de gas iraní que iba desde Irán hasta Irak, pasando por Siria y el Mediterráneo. Y este proyecto incluso Alemania lo apoyaba, o sea, Alemania apoyaba este proyecto de Irán. Lo que pasa, lo han saboteado, ya se acabó. O sea, han derrotado ya a Irán en este sentido y Arabia Saudí, Qatar, Estados Unidos y los demás están destruyendo el Estado sirio y el Estado iraquí, entre otros motivos, para poder construir este gasoducto hasta el Mediterráneo. O sea, hay unos planes a largo plazo. Y las consecuencias, claro que las pagan las mujeres. En Siria, por ejemplo, el 80% de la población es alfabetizada. Las mujeres tienen muchos derechos que no los tienen las mujeres de Qatar ni Arabia Saudí. O sea, de dictadura, por eso es muy relativo, ¿no? Pasamos por allá. Este es Siria, terror. Estas son las escenas terroríficas de Siria. Siria, es impresionante, es destrucción total. Y que lo que les queda, ¿no? Estos son campos de refugiados. Mira, este es un campo de refugiado afgana y este es un campo de refugiado de Siria, de los sirios en Jordania, donde se hace abusos sexuales a los niños pequeños, varones, a las niñas y a las mujeres. Bueno, esto es Palestina, Israel. No, o sea, no podíamos olvidar lo que han hecho durante los meses pasados en el genocidio del pueblo palestino en Gaza, pero aquella imagen nos ha dado la vuelta al mundo. Aquella niña de Gaza que había hecho esta niña, sus padres habían hecho varios vídeos de ella, una niña alegre y tal, luego apareció su cadáver. Esta es una cosa, pero hablamos de la trata porque por el pudor, por la cultura árabe, la cultura musulmana, las culturas tribales, las mujeres de nuestra región, si son violadas, no lo dicen, como antes aquí tampoco, porque será la mujer más perjudiciada si lo dice, ¿no? Ahí es peor porque además no solo será acusada, no solo será aislada, sino hay una cosa que se llama crímenes de honor. Eso no sucede en todo, pero hay ciertos grupos sociales que si una mujer ha manchado el honor de la familia, aún sin su culpa, ¿no? Son asesinadas estas mujeres. No se sabe cuántas mujeres palestinas han sido violadas. No se sabe cuántas han sido violadas, no solamente durante esta invasión actual, sino detrás de estas vallas, postes de control que obligan a las mujeres y a los hombres para pararse ahí durante horas, les chequean, les desnudan. Yo en un artículo hace 3 o 4 semanas hablé de esto, que había documento de Amnistía Internacional de las denuncias de que habían desnudado a mujeres embarazadas que tenían que pasar por estos puestos de control para ir al hospital a dar a luz. No les habían dejado ir, les habían dejado desnudas en el suelo, y claro, con el niño luego muerto por ahí, ¿no? Es brutal. Esas cosas no salen en los periódicos. Y termino, estas son imágenes de una violación en Afganistán. Es brutal. Las dos imágenes de arriba, primero la tortura de meter la cabeza, se llaman técnicas de sacar información a beneficio de la lucha contra el terror. Vale, todo esto. Estas son mujeres. Esta última foto es de una mujer, de unas 18 mujeres declaradas, reconocidas, que después de ser violadas se han suicidado en Irak. Eso es de hace 2 o 3 semanas. Y esta es junto con unas compañeras he puesto en marcha una página que se llama el Centro de Estudios Geopolítica de la Mujer, y esta es su dirección, y a partir de esta semana vamos a llenar esta página de estas denuncias, o sea, contrainformación, ¿no? Para romper este tabú, este silencio, y vamos a pedir incluso a las mujeres musulmanas, y no musulmanas, las mujeres que por el honor no hablan, que hablen, porque si no hablan nadie se va a enterar.
sea, lo primero para luchar es tener información, luego organizarse y luchar, ¿no? Ahora, es una preciosa imagen de una niña siria en un campo de refugiados. Bueno, y aquí están algunos de mis libros que están ahí. En este libro, Irak, Afganistán, Irán, 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo, es un libro que lo escribí en el año 2007. Tiene un formato fácil de preguntas y respuestas. Por ejemplo, si Estados Unidos atacó a Irak por su petróleo, ¿por qué atacó a Afganistán si no tiene petróleo? Pues tenía otros motivos. ¿Por qué Estados Unidos en el 1991, que ocupó Golfo Pérsico, no acabó con Saddam Hussein? Porque era lanzarle un misil, punto. Pues todo esto con datos, documentos y tal. Este libro, El Islam sin velo, hablo del Islam en su sentido cultural, antropológico, porque las mujeres llevan el velo, el tema de yihad, porque ayer en una entrevista decían que no, es que una persona decía que yihad es guerra, la otra decía no, yihad es yihad de una persona contra sus instintos básicos. Pues oiga, son las dos cosas. O sea, existe el yihad de guerra, existe el yihad para controlar tus egos, ¿no? Entonces en este libro hablo de todo esto, de todo lo que es el Islam cultural. El Irán, la revolución constante, hablo de mi tierra, de mi Irán, de que en Irán las primeras fuerzas no fueron las fuerzas islámicas o islamistas. La vanguardia de la lucha del pueblo iraní por la democracia y la libertad han sido las fuerzas de izquierda iraní, las que han sido asesinadas, han sido encarceladas las personas. Muchas mujeres entre ellas, entre estas personas, muchas mujeres durante la época del Shah fueron torturadas, violadas, asesinadas. Y en este libro yo reivindico esta mirada, que lo que hemos luchado nosotros por un Irán democrático, laico. Irán democrático en el sentido de democracia política y económica. En el libro de abajo es otro libro, hago una comparación entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, su visión sobre la mujer y las leyes y tradiciones de los países musulmanes. O sea, hay un conjunto de la situación de la mujer en los países musulmanes como país, pero también desde el impacto de la religión sobre su situación. Y ahí está mi página web. Hay un montón de artículos sobre todo lo que hemos hablado, que siempre es poco tiempo, que podéis encontrar artículos, referencias, fotos, y también hay un correo electrónico que si tenéis alguna pregunta seguramente me lo podéis mandar. Muchísimas gracias, Nazanin, por abrirnos los ojos. Es terrible lo que está ocurriendo. Y yo no sé si don Antonio, por favor, a partir de aquí podemos contar algo, si es posible. Estoy absolutamente abrumado, como estamos todos. Casi me parece absolutamente imposible que ahora volvamos al teórico siglo I y me ponga a hablar de Jesús y las mujeres. Es que es imposible. O sea que... ¿En el siglo I había más humanidad? Más o menos. Dejémoslo porque es que no puede ser. La historia la escriben siempre los vencedores. Del siglo I, como he dicho en otras ocasiones, tenemos como delante de nuestros ojos un tremendo rompecabezas de unas 1000 piezas. Pongamos, en cualquier país, en Israel y Palestina, que son los dos nombres del territorio en el que vive Jesús, pues hay 1000 piezas para entenderlo. Y un historiador a lo mejor tiene, si llega, 90 o 100. Entonces, si tú me preguntas, ¿había más crueldad en el siglo I? Pues prácticamente igual. Prácticamente igual. Es decir, que en esto
la civilización ha avanzado relativamente poco, salvo una cosa.